Lisa. Ya, no. Ahí te lo actualizo en el break, actualizo la asistencia. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Entonces, ya, aquí estamos entonces con la clase de hoy. Lo que les estaba mencionando, el PPT que les acabo de proyectar, o que les estoy proyectando ahora, ahí lo visualizan, el PPT. Sí, ¿Sí? Ya. Este PPT es el que vamos a empezar hoy digamos, con un contenido nuevo del módulo de legislación, que lo acabo de cargar a plataforma y acabo de cargar el código laboral. ¿Ya? Dentro del desarrollo voy a contextualizar por qué cargo los dos documentos. ¿Ya? Así que para, digamos, iniciar digamos, este contenido, eh, el módulo se enfoca en la normativa que se llama el código, digamos, del trabajo, ya que en su momento era una edición que se imprimía y se vendía en los kioscos. Ya hoy, con el tema de todo el alcance tecnológico que tenemos, el código se puede revisar y se puede descargar en formato PDF ya a través, digamos, del navegador. Ya entonces hay mucho más acceso a esto. Pero vamos a entrar en el contexto un poquito histórico para analizar un poco a, a qué nos referimos cuando hablamos del Código del Trabajo, ¿ya? ¿Cuáles son los orígenes y las causas que generaron este proceso legislativo como tal? ¿Y cuál es la estructura normativa que tiene con las respectivas inclusiones que hoy en día obviamente tenemos vigentes, digamos? Pero todo parte en digamos, desde el concepto que es el código es una ley orgánica digamos, del ámbito especial. ¿Por qué? Porque reglamenta, ordena y, y le da, digamos, una forma a digamos, a todo acto o a toda relación social que se genere en el ámbito del trabajo. De allí que este código sustenta la fuerza del trabajo y el ordenamiento como tal para todas las actividades laborales que sean generadas bajo la subordinación y dependencia. Eh, ¿Qué significa que algo sea subordinado y dependiente? Primero, subordinado se denomina a alguien que está bajo digamos, la guía, ¿ya? O bajo la obediencia de una persona superior. Y dependencia está dado por la actividad que se genera, digamos, gracias a digamos, a un ente, ¿ya? Que me lo provee. Entonces, toda actividad laboral o toda actividad que sea reglamentada por el Código del Trabajo tiene esa característica, que es actividades laborales o en el caso actividades de fuerza de trabajo del punto de vista de la subordinación y la dependencia. Ahora, ¿por qué es tan importante que este código sea reglamentado de esta manera? Porque primero, toda actividad laboral es esencial para el desenvolvimiento y para el desarrollar buenas relaciones sociales entre las personas. Y dos, porque el trabajo es un derecho que está reglamentado y es parte, digamos, de una normativa internacional a lo cual Chile está acogido. ¿Ya? Toda persona tiene derecho a ejercer una actividad laboral. ¿Ya? Y esta actividad entonces debe estar reglamentada, donde en Chile se conoce por el Código del Trabajo. Ahora, este código en Chile es un texto legal que refunda, como dice ahí, coordina y sistematiza las normas asociadas a las leyes laborales, ¿ya? Que se desempeñen o que se realicen en, en el área, digamos, geográfica chilena. De allí que regula temáticas
donde participan empleadores y trabajadores ya del país, excepto aquellas actividades laborales que están dadas por, y acá lo especifica, trabajadores del Estado, del Poder Judicial y aquellas instituciones que tengan estatutos especiales. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo está dada por actividades laborales del ámbito privado. Las instituciones del ámbito público, ¿ya? Como, no sé, municipalidades, Poder Judicial, eh, ministerios, etcétera, ya la administración central del Estado, ya está regularizada por, digamos, un código que se llama, o sea, ni siquiera se llama código, la normativa se llama Estatuto Especial. El Estatuto Especial rige y norma todas las actividades laborales que ejercen funcionarios del Estado que realizan actividades laborales en dependencias que dependen del Estado o que reciben, digamos, retribución económica o abonos económicos para su desarrollo. Entonces, de allí la importancia de que cuando hablemos del código laboral, va a estar dada por actividades laborales que ejercen empresas o organizaciones del ámbito privado. Ahora, se dice que el texto del Código del Trabajo refunde. ¿Por qué refunde? Porque el refundir significa que está adaptado del punto de vista de su composición para poder hacerla más accesible y más cercana, ¿ya?, a la población. ¿Por qué? Porque en sus inicios el código laboral trataba temáticas muy en particulares donde cada una se estructuraba como en un libro, digamos. Entonces existía el libro de la contratación, existía el libro, digamos, la normativa laboral del, digamos, de la sindicalización, existía el libro de, digamos, del ámbito normativo que estaba dado por los tribunales del trabajo existente, etcétera. Entonces, al refundirlo, se decide hacer un solo libro, que es el que hoy tenemos en, digamos, acceso. Ahora, ¿por qué ¿por qué es tan importante el ámbito laboral y toda esta revolución, digamos, que genera que hoy día tengamos un solo código? Antiguamente, el país existía digamos, existía una especie de estructura un poco dictatorial, donde habían, se regulaban temáticas muy aisladas y donde una muchas veces tenía como vacíos legales con relación a otra. Esta condición generó de que este sistema dictatorial eh, generó que la población en sí se sentía muy poco pasada a llevar, muy aislada, no considerada. Y eso, con el paso del tiempo, se genera una presión social, que se le llamó, porque habían determinados sectores políticos existentes en el país que, digamos, analizaban y estructuraban, digamos, todo este contexto, pero no le daban la importancia real. A principios del siglo pasado, se generó una revuelta un poco más social que vino digamos, a revolucionar todo el panorama y toda la estructura laboral existente, y donde digamos, gran demanda era que se regulara, digamos, todo este proceso laboral ¿Me escucha? más equitativa para todos. Entonces, Aló, hola, profe. hola, ¿sí, Consuelo?
Hay una compañera que está intentando ingresar. Ya, La ahí está estoy por avisando. dentro. Ya, gracias. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se genera? En Chile, cuando existía la, como le dijera, la era del capitalismo, donde había mucha, donde la transformación, digamos, industrial estaba dada por, por, porque el país obviamente tenía muchos recursos y se generaba bastante, digamos, eh, bastante recursos propiamente que quedaban en Chile o eventualmente se exportaban, se empezó a separar esta fuerza laboral, donde em, existía el proletariado, que estaba muy vinculada al área minera o al área de las industrias, y o realizaban actividades del punto de vista más operativo en ciudades donde tenía este ímpetu o como le dijera, este renacimiento comercial. Pero también, aparte del proletariado, que eran estos operarios, la gente que eventualmente tenía bastante déficit educativo, digamos, se genera también otra área, que eran estos trabajadores que se les llamó de cuello y corbata, donde eran personas que tenían quizás un poco de conocimiento y un poquito más de especialización, donde se va marcando esta diferencia en quiénes eran los que no poseían quizás educación y se les enviaba, digamos, al martirio, digamos, de una otra manera del trabajo, y quiénes eran de cuello y corbata que gozaban de ciertos privilegios, propiamente tal, por tener quizás mayor conocimiento o por tener el ámbito intelectual quizás un poquito más desarrollado. Hasta aquí, esa revuelta se mantenía controlada, digamos. Habían demandas, pero existía, digamos, cierta diferenciación y el proletariado trataba, digamos, de marcar un poquito su presencia o su opinión en cuanto a las condiciones existentes. Pero eh, con el paso de los tiempos se fueron generando conflictos económicos que estos mismos movimientos revolucionarios que empezaron a armar, cada vez tenían mayor como fuerza. Y eso fue generando que los trabajadores poco a poco fueron, em, fueron, em, fueron, digamos, consolidándose y fueron unificando quizás un poco la opinión en común, y lo único que perseguían era que se les mejorara todas estas condiciones laborales, digamos, que estaban consideradas como paupérrimas, ¿ya? Entonces, hasta ese momento ya existía eh, el descanso dominical, ¿ya? Los días feriados, que los trabajadores de días feriados tenían derecho a descansar, la ley de la silla, que se le permitía a un trabajador tener una silla para poder sentarse, ¿ya? Eh, Se regulaba ciertas actividades del ámbito en el comercio, ¿ya? Y se tenían establecidas salas cunas en estos establecimientos industriales. Pero habían otras demandas que llamaban mucho la atención, y estaba dado por las condiciones del ámbito de los accidentes laborales, de las enfermedades, de cómo ellos, donde eventualmente no se les permitía poder organizarse desde el punto de vista sindical, donde las huelgas estaban prohibidas, ya no había regulación en el tema de que los trabajadores se pudiesen manifestar, o sea, eso no estaba permitido, digamos, y todas esas demandas fueron tomando fuerza, y es hasta la década en el año 1920 donde don Arturo Alexander Palma, eh, dentro de un viaje que realiza a Europa y a Estados Unidos, se da cuenta de que eh, en esos países la clase obrera se manifestaba y había una armonización de lo que él llamó
entre el capital y el trabajo. Entonces, dentro de ese pensamiento, él llega con esa inquietud acá a Chile, ¿ya? Y él empieza a generar una campaña como para alentar un poco las esperanzas de la gente, el proletariado, digamos, de Chile, ¿no? Y alentar las esperanzas que esto eventualmente se podía mejorar. Y su campaña manifiesta el pensamiento, dice, a favor de promulgar una legislación social que armonizara las relaciones entre el trabajo y el capital, o entre el capital y el trabajo, ¿ya? ¿Qué era el pensamiento? Bajo ese contexto, él redacta una normativa y unas instrucciones para que en este caso eh, el, digamos, el área legislativa, que en este caso estaba dado por los congresos, eh, por los parlamentarios que existían en el Congreso, tomaran asunto y atendieran esta demanda, obviamente, que tenía el presidente de la República. Pero, ¿qué es lo que pasó? Eh, el Parlamento estaba más preocupado en su momento de regular su propia dieta parlamentaria que ocuparse de las leyes laborales y de las condiciones existentes del país, de las personas en general. Y esto generó una situación de bastante controversia que sucede en las mismas dependencias del Parlamento. Y sucede un día 8 de septiembre del año 2024, donde eh, el ejército marca cierta, digamos, se siente como identificado ante esta ceguedad, digamos, del Parlamento y no ocuparse del tema, y empatiza con este llamado y con esta, digamos, con esta instrucción que estaba dando el presidente. Y se genera un hecho que es único en Chile, y donde se le llamó, o digamos, el hecho quedó, digamos, como bautizado, el ruido de sables. ¿Por qué? Porque ese día un grupo digamos, de oficiales del ejército expresan su oposición a esta condición que tenía el Parlamento y sacan sus sables y empiezan a golpear sus sables a modo de protesta para generar ese llamado de atención del Parlamento para que se ocupe de las demandas laborales digamos, del país. Este hecho generó digamos, un descontento en esta sesión, ¿ya? Que fue la sesión 71, ¿ya? Del Senado, em, y eh, donde el Parlamento se da cuenta de que ellos no dependen, no, a ver, digamos, el ordenamiento legislativo no era materia autónoma de ellos. Se da cuenta de que había una solicitud del presidente de la República y donde los principales beneficiarios en este caso iba a ser la población que ejecutaba la fuerza laboral en el país. Entonces, bajo esa presión y bajo ese tipo digamos, el comportamiento que tuvieron estos jóvenes oficiales del Ejército de Chile en esa ocasión, eh, el Parlamento accede a esas demandas, se analizan y se aprueban en sesiones que fueron aprobadas el 8 y el 9 de septiembre, iniciativas como la regulación laboral de una jornada de 8 horas. Se suprime el trabajo infantil. Se realizan gestiones a la reglamentación del contrato colectivo. O sea, una empresa podía, en este caso, podía empezar a contratar un grupo de trabajadores bajo condiciones igualitarias. Se regula la ley de accidentes del trabajo y del seguro obrero en su momento, ya que permitía que se desarrollaran eh, actividades de manera segura. Se
un poco se analiza lo que es el tema de la legislación de los sindicatos, ¿ya? Y se crea una instancia digamos, de normativa para las leyes de cooperativas y la creación, en este caso, de el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Laboral, como un departamento o como un ente, digamos, normativo ya más de peso, ¿ya? Y ambas cámaras en ese momento aprueban esta serie de normativas. Espera un segundo. Ahí sí. Entonces, ¿qué se genera con esto? Después de, digamos, de la regulación de estas nuevas normativas y dándole este ordenamiento, esto se mantuvo hasta el año 1927, ¿ya? Donde posteriormente, en este caso, el presidente Carlos Ibáñez del Campo realiza una nueva, digamos, una nueva, ¿cómo dijera? Una nueva transformación y una nueva, digamos, modificación al código, y es él, en el caso el presidente Carlos Ibáñez del Campo, el que unifica esta normativa del Código del Trabajo que estaba dado por estos libros, por estas normativas independientes, la refunda como un solo código. Y sobre la misma reorganiza y da tributos a dependencias del Estado para que, eh, digamos, desarrollen actividades del punto de la administración y les da facultades digamos, de ordenamiento y fiscalización para que también lo que esté aplicado en la normativa pueda estar ejecutado, porque aún así, al haber aumentado toda esta serie, digamos, de normativas nuevas, aún así habían ciertas desigualdades que se ejecutaban en la clase, digamos, obrera. Entonces, bajo esta reestructuración, ya se entregan facultades, en este caso, a la dependencia del el Tribunal de Conciliación Laboral, para que aplique esas respectivas fiscalizaciones y eventualmente realice un plan de trabajo donde se hagan las modificaciones necesarias para poder dar cumplimiento y que haya igualdad para cada uno de los trabajadores. Esto fue hasta el año 1931. Otra transformación que tuvo el código fue en el año 1987, donde eh, existe una modificación a la estructura propiamente tal del código laboral, y en este caso es la ley 18.620 que permite generar esta transformación de la estructura propiamente tal, y se realizan modificaciones que permiten dar, digamos, una actualización a las normativas existentes, ¿ya? Pero en ciertas temáticas, porque hasta el día de hoy el código todavía sigue teniendo ciertas cierta, ciertas referencias, un poco más, digamos, del punto de vista de la interpretación bastante antigua, ¿ya? Pero estas han ido permitiendo que el código se ha ido actualizando a través del tiempo, ¿ya? Y la última fue en el año 2003 dentro de las más importantes, propiamente tal. Entonces, con eso, en base a todo este tipo digamos, de normativas, lo que tenemos hoy día el código, en el código laboral. Ahora, eh, dentro de las causales, digamos, que generaron estas desigualdades, fueron las primeras, digamos, las primeras leyes establecidas, ¿ya? Donde había ley sobre la usura en el crédito prendario, ya que es una ley del año 1898, la ley de las habitaciones, ya en el año 1906, que se le daba, digamos, garantía a que los trabajadores tenían derecho en este caso, descansar cuando se les llevaba a obra, en el caso de la minera, la ley de descanso dominical, ya que sufrió transformaciones en las primeras transformaciones en el año 1907, en el año 1917,
la ley del trabajo infantil, 1912, la ley de la silla, 1914, la ley de los accidentes del trabajo en el año 1916, la ley de las salas cuna y de las industrias, digamos, en dependencias industriales, digamos, empresas industriales en el año 1917, y la ley de instrucción de primaria obligatoria en el año 1920, ¿ya? Estas fueron las primeras leyes que fueron trascendentales para poder establecer lo que hoy tenemos. Obviamente, hoy en día nuestro código establece normativas mucho más actuales y más digamos, al contexto, digamos, digamos, del desarrollo laboral que hoy tenemos. Pero eh, esta constitución y digamos, este revuelo social que generaron en esta instancia los trabajadores, permitieron de que el código tuviese una forma jurídica como tal, donde al establecerse bajo esta figura, se establece que toda persona tiene el derecho de, digamos, de desarrollar una actividad laboral, ¿ya? Donde para sí adquiere derechos y obligaciones como tal. Pero estos derechos y obligaciones no tan solo están por el lado del trabajador, sino que también el empleador debe acogerse a este marco normativo donde también debe cumplir con ciertas obligaciones y garantizarle ciertos derechos a los trabajadores, como condiciones laborales desde el punto de vista del ejercicio laboral en sí, generar un ambiente adecuado para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades laborales. em, Se permite, digamos, o obliga a que los empleadores generen condiciones y entreguen implementos básicos para poder desarrollar una actividad laboral. Em, Ahora, este, este código actualmente constantemente se está actualizando de manera mensual. El documento que yo les acabo de cargar en plataforma es el que está actualizado con fecha junio del año 2024, ¿ya? O sea, el vigente. Y en esto ustedes pueden revisarlo y de hecho queda como material, digamos, descargable para que ustedes puedan tenerlo como material de consulta ante cualquier, digamos, temática y duda personal que eventualmente puedan tener. Porque la idea es que al existir esta normativa y al existir la accesibilidad, digamos, de manera universal a este tipo de información, digamos, se da por entendido que del que esté digamos, en el navegador o que la población tenga acceso a este tipo de normativa jurídica o de códigos laborales, se da por hecho de que la población está informada de sus derechos. Muchas veces se pierde el contexto y muchas veces no buscamos la información y después alegamos en razón del desconocimiento, ¿ya? Muchas veces hay personas que de repente dicen, eh, no sé, de repente a alguien le puedo decir, eh, pero si ustedes pueden trabajar una cierta cantidad de horas extras diarias, y alguien que no sepa va a decir, no sé, es que no lo dice en ninguna parte en mi contrato, por decir una cosa, pero no toda la información va a estar en un contrato de trabajo, ¿ya? Porque el contrato de trabajo establece situaciones particulares que se establecen y que se pactan en este caso entre un empleador y un trabajador para una cierta actividad laboral específica, pero no implica que lo que esté en el código, perdón, no implica que lo que esté en el contrato de trabajo sea por donde se va a regular, sino que hay una normativa complementaria que es este código en sí, que permite que la población esté informada digamos, del documento como tal. Entonces, si vemos del punto de vista evolutivo, hemos pasado desde el año 1931 a el año 2003 con todo un proceso de transformación donde han existido decretos de fuerza ley,
normativas y leyes que han ido estableciendo esta modificación. Em, Hoy en día, el Código del Trabajo se establece en un solo compendio donde su estructura está dada por 5 libros. Tenemos el libro 1, que trata temáticas del contrato individual de trabajo y de la capacitación laboral. El libro 2, que trata temas de protección a los trabajadores. El libro 3 trata temáticas de las organizaciones sindicales y del delegado del personal. El libro 4 habla de la negociación colectiva. Libro 5 de la jurisdicción laboral. A estos 5 libros se les inserta un título preliminar, que esto es como un índice propiamente tal al documento, y el título final, que son transiciones, o sea, digamos, estipulaciones finales, digamos, del término, donde existe otro apartado de artículos transitorios que están dados en el mismo documento como tal. En páginas, el Código Laboral tiene como cerca de 300 páginas, ¿ya? Donde su estructura, aparte de estar dada por cada uno de estos libros, está dada por artículos. Y es el artículo, en este caso, el que trata un tema en particular y desglosa, digamos, y contextualiza cómo el tema en particular del artículo, obviamente se debe aplicar. ¿Alguna duda hasta aquí? No por mi parte, está entretenido. Hasta entretenido me parece bien. Sí. Ahora va a venir otra reflexión mucho más, ¿cómo le dije? Ah, vamos a ver, espérenme. Ah, ¿dónde? Aquí, acá. Nosotros vamos a empezar, como todavía no son las 8, vamos a empezar a dar lectura al código. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes puedan un poquito entender a qué está referido cada uno de los códigos y cómo eh, trata temáticas, y que ustedes quizás puedan a lo mejor un poquito asociar a dar lectura a un código. Hay personas que a veces, a ver, las normativas jurídicas muchas veces son enredadas de entender. Si bien para algunas personas sí puede ser fácil leer un código y entenderlo, quizás para otras no va a ser digamos, tan fácil. Entonces, dentro de estas primeras clases, ya que por lo general siempre yo utilizo 2 clases, ya que en este caso son las 2 primeras, doy lectura al código laboral y vamos artículo por artículo, donde vamos analizando las temáticas que van abordando y ver todo como título preliminar que dice, donde nos enfocamos en cuáles son los objetivos que tiene el código en sí, ¿ya? El mismo PPT, ya digamos, a consideración, digamos, de quienes lo vayan revisando, yo tengo apuntado referentes a cada uno, digamos, de los, de los temas que trata cada artículo. Pero yo voy a proceder a, a, em, a compartir el código mejor ahora. Esperen un segundo. Que es el que está cargado en el plataforma. Es el mismo. Esperen un segundo, que tengo que cerrarlo antes que tengo que cerrar una cosa y abrir otra. Esto es aquí. Ya, este es el código. Es el documento que ustedes tienen en, en plataforma. No, no hay nadie. No, no hay nadie. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde yo verifico que sea digamos, el documento actualizado? ¿Ya?
Aquí dice, junio del año 2024. Ay, perdón. Junio del año 2024. ¿Ya? Eso no significa que el de enero, por decirle, de este año esté errado. No, sino que como van saliendo normativas distintas, ¿ya? Em, el Ministerio del Trabajo, en este caso, va actualizando el código, les va insertando estas normativas, modificaciones y, digamos, cuestiones supresión, digamos, de aplicaciones distintas que se vayan ejecutando, ¿ya? Entonces tenemos el código del trabajo, aquí está el índice, ¿ya? Que separa un poco y, digamos, y, y cita, digamos, los diferentes, los diferentes ordenamientos. Aquí tenemos digamos, el título preliminar, tenemos el libro 1, donde se subdivide en el título 1 del capítulo 1, ¿ya? Después viene el capítulo 2, después capítulo 3, 4, 5, 6, 7, todo del libro, del título 1, ¿ya? Del libro 1 que habla sobre contrato individual. Después viene el título 2 de los contratos. Y así sucesivamente. Título 3 del reglamento interno y la exclusión laboral. Título 4 del servicio militar obligatorio. Título 5, terminación del contrato y estabilidad del empleo. Título 6, capacitación ocupacional. Título 7, del trabajo en regímenes de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios. ¿Ya? Y hasta ahí, hasta la página 128, tenemos el título, el libro 1, recién. Luego el libro 2, en la misma estructura, protección de los trabajadores y separado por título. Libro 3, de las organizaciones sindicales, igual separada por título. Aquí está subdividida en capítulos. Libro 4, negociación colectiva, sus respectivos títulos y capítulos. Y el libro 5, de la jurisdicción laboral. ¿Ya? Y aquí están los artículos transitorios que yo le decía. Entonces nosotros, para poder dar lectura a esto, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? El artículo 1. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá antes de dar lectura a esto? Profesora, ¿cada cuánto tiempo se actualiza el código? Actualmente. Todos los meses se ¿Cómo? está actualizando. Perdón. Ah, ya. Todos los meses se está actualizando. Me pasó en una oportunidad que, no me recuerdo en qué mes, pero por decirle, estábamos en abril, estábamos como ejemplo, el 10 de abril, ¿ya? Y yo quise buscar el de abril y me aparecía solamente el de marzo. Ah, ya. Puede pasar que de repente, si dentro del mes no hay ninguna modificación al ámbito laboral, quizás se salte ese periodo y no se actualice con el nombre del mes actual, digamos. Pero eso no quiere decir que eventualmente, ejemplo, en este caso el de marzo, no corra. Sigue corriendo, quizás porque no hubo ninguna modificación a la normativa propiamente tal, digamos. ¿Ya? Pero Y perdón, adelante nomás. cada normativa nueva se va agregando o bueno, cada normativa nueva se va agregando y las Es normativas antiguas se van quitando, ¿no? que, a ver, lo que pasa es que una cosa es el código. Cuando yo analizo el código es lo que rige hoy. Supongamos Ya, un caso que, a ver, la primera línea dice aquí, las relaciones laborales, porque trata de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Dice, se regularán por este código por las leyes complementarias. Si yo eventualmente, este código dice o dijese, las relaciones laborales están dadas para solamente los empleadores y se elimina la palabra trabajador, no es que en este código se elimine propiamente tal, sino que aquí está como, digamos, se redacta cómo se aplica. ¿Dónde está el documento que dice se elimina tal cosa y se le agrega tal cosa en la misma ley en sí? Sale la ley del trabajo o del teletrabajo.
cuando yo voy a la página del Congreso Nacional, cito o busco la ley del teletrabajo, la misma ley dice, no sé, po, se establece que el teletrabajo es para todos los trabajadores residentes en Chile, que realicen actividades laborales en Chile. Después dice, no sé, po, se eliminará para, no sé, po, para que las personas extranjeras no puedan aplicarlo. Se adiciona tal cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la misma ley en sí lo establece. Y ahí dice lo que se exprime, lo que se modifica o lo que se altera. Pero en Ya, el código en sí, cuando yo lo leo, es lo que se aplica, lo que se tiene que aplicar hoy. ¿Ya? ya. Ujú, sí, Así que muchas veces si ustedes van en este caso, cuando busquen una ley específica, ahí se van a dar cuenta, van a leer la ley y van a decir, se elimina tal cosa, se suprime tal cosa. Del artículo 5 se modifica tal párrafo. Y así. Ahora, lo que tiene este código son eh, citas al pie, digamos, de página. ¿Qué significa esto? Aquí hay un número que dice 3 y 4, por darle un ejemplo. Aquí dice, contraria a estos últimos, y ahí dice 3 y 4. ¿Qué significa ese 3 y ese 4? Si yo me voy al final de la página, en el 3 está la complementación de la cita a la información. Entonces, si yo quiero acceder a la ley que me sustenta lo que me está entregando, en este caso el artículo, yo accedo desde aquí mismo a la ley, ejemplo, 18.834 o a la 18.863 o a la ley 19.070. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta manera yo aquí puedo acceder a, mire, puedo acceder a la ley en sí. Acá pinché el número 3, escogí ley 18.883 y aquí tengo la ley en sí. Entonces, esta es la ley en sí. Entonces, de lo que se extraiga como vigente o como información de aplicación, obviamente es lo que está establecido en el código. ¿Ya? Y aquí estoy en la página del Congreso, ¿ya? Donde accedo a la biblioteca, digamos, de las normativas laborales, o sea, de las normativas jurídicas en Chile, digamos, porque están todas las leyes aquí en la biblioteca del Congreso Nacional. Profesora, consulta, ¿quiénes se tienen que aprender todo eso al estudiar? ¿Qué se tendría que aprender todo eso? Porque obviamente nosotros no, pero ¿qué? Los ¿Por qué? abogados. Los abogados. Ya, eso quería hacer la consulta. Los abogados son los que tienen que aprenderse las leyes de pie a pa. Pero es que es como todo ámbito, digamos, de cualquier área en específico. Los abogados no es que se tengan que aprender todas las leyes existentes en Chile, por algo hay bueno, la universidad los prepara para digamos, un desenvolvimiento, digamos, transversal en el ámbito jurídico, pero ellos se especializan Claro. área laboral, civil, ¿ya? Entonces yo después es porque quizás me gusta quizás el área más civil y digamos, me tengo mayor conocimiento y mayores habilidades para tratar esos temas y obviamente para defender las causas también, Claro, porque hay ¿ya? que echarle para aprenderse todo esto. Exactamente. Pero el mismo principio de los médicos estudian todos medicina, pero después se especializan. Entonces, después, cuando uno va a un profesional, dice, no, pero ¿sabe qué? Mire, puede ser esto, pero no es mi materia y lo voy a llevar donde un especialista. Aquí en los abogados es lo mismo. Claro, ya. Así que, pero por eso les digo, en el mismo código, cuando yo cito, a ver, espérame un segundo, que aquí tengo que compartir de nuevo, porque si no se me pierde el... No. Acá, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Ya, entonces volviendo al mismo código, aquí está en el código laboral,
volviendo al mismo código, entonces cuando yo accedo al apartado del pie de página, acá, ¿ya? Cuando yo accedo a los apartados de pie de página y pincho estas letritas como en celeste, ¿ya? Accedo a la biblioteca, en este caso, si estoy o pinchando obviamente una ley, me va a acceder a la biblioteca. Si es algún dictamen, obviamente me va a abrir el dictamen. Algún decreto de fuerza ley, obviamente me abre el decreto de fuerza ley. Y aquí va a depender un poco de eso. ¿Cuál es la idea? De que estos mismos números nos van a clarificar en qué contexto estamos. Si eventualmente el mismo artículo no me clarifica, yo me voy a las citas de que me apunta el mismo párrafo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda de manera general? Profesora, una consulta, otra consulta. Dígame. Código se estructura como bis, ter, cuarto ter, algo así. ¿Qué Sí, significan esas? es que, a ver, cuando yo, espérame un segundo. Eh, cuando aparece el artículo, digamos, son como unos adverbios, pero voy a silenciar mejor, tiene un ruido en su casa. Cuando sale el artículo, ejemplo, artículo los 2 bis, es porque a ver, es como que se repite 2 veces, eh, digamos, una misma temática. Pero digamos, a ver, es como si el artículo 2 me está hablando de la función que aplica en o sea, digamos, de la, de la función social que aplica el trabajo, ya que es parte de un derecho, que lo vamos a leer y todo, de las personas, pero si el mismo artículo, digamos, se repite y hay un párrafo que adicionalmente quiere sostener que la misma función social es parte de un derecho de los trabajadores por quizá estar establecida en una normativa internacional, va a decir artículo 2, va a estar mi párrafo como mi primer párrafo y después decir 2 artículos bis y va a hablar de lo mismo. Entonces, es como que se repite el tema 2 veces, pero en artículos distintos. El mismo principio es cuando es el ter. Cuando el mismo artículo dice artículo bis, artículo ter, es porque se repite 3 veces y hay 3 artículos que analizan un mismo tema, pero quizás con diferente enfoque. ¿Como que lo complementa o no? Sí, y de una otra manera se van complementando, porque Ah, ya, es un mismo tema, pero hay focos distintos o hay, digamos, perspectivas distintas que también son aplicables. ya. ¿Ya? A eso te referido el artículo, los bis o los ter que aparecen cuando aparecen en el código. Y de hecho lo vamos a ir viendo cuando vayamos desarrollando lectura. Ah, ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No, profesora. Ya. Vamos a leer el primer artículo, ¿ya? Porque parece que estamos en la hora, parece, creo. Sí, estamos en la hora. Vamos a leer el primer artículo un poco para contextualizar un poco a qué vamos a ir analizando ahora en el segundo bloque. El Código del Trabajo, el artículo 1 dice, o digamos, sustenta, ¿ya? Que está dado o establece las relaciones laborales para trabajadores, entre los empleadores y trabajadores, dice, se regularán por este código, por las leyes complementarias. ¿Qué significa eso? Toda relación laboral que exista entre los empleadores y trabajadores, el primer material de consulta es este código, propiamente tal. Pero si en este código no aparece algo, pero lo cita en el sentido de
leer la ley número tanto, ¿ya? Yo tengo que, digamos, tengo que consultarlo, ¿ya? Por eso dice que cualquier relación laboral que exista entre un empleado y un trabajador se van a regular por este código, ¿ya? Y por las leyes complementarias. Sobre la misma dice, estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, que es lo que le venía diciendo hace algún ratito atrás, ¿ya? De la Administración centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de empresas o instituciones del Estado o de aquellas que éstas tengan aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por una ley a un estatuto especial. Entonces, ¿qué, qué actividades laborales no están reguladas por este código? Las que dependen de manera directa, centralizada y descentralizada de la Administración del Estado, o aquellas empresas que reciban aportes, participación o representación, ¿ya?, de recursos del Estado. Disculpe, profesora, por aquí, Daniel. Entonces, esto, lo que usted acaba de decir, no es igual como el otro día, o sea, no el otro día, la otra clase, cuando, por ejemplo, las municipalidades, todo esto no entran dentro de como el mismo sistema para todos, No, ni tributario, ni siquiera legal no. como la parte del contrato de personas. Sí, miren, ¿qué es lo que pasa? Em, Miren, sigamos leyendo los dos párrafos y después les voy a complementar lo que me está diciendo Ivania. Dice, con todo, los trabajadores de las entidades señalizadas en el inciso precedente. ¿Qué significa inciso precedente? El párrafo anterior, ¿ya? Se sujetarán a las normas del código en aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que éstas no fueran contrarias a estos últimos. ¿Qué significa esto? Un funcionario de una municipalidad, al ser un funcionario público, porque trabaja en una municipalidad, primero se debe acoger a digamos, al desarrollo de sus funciones y acogerse a eventualmente sanciones, ¿ya? O prohibiciones que estén establecidas en el estatuto especial. Si una temática no está regulada en el estatuto especial, se considera y se consulta el Código del Trabajo. Ejemplo, eh, hasta antes, hasta antes de que nos viniese ¿cómo le dije?, la ley de la reducción laboral, los funcionarios públicos estaban contratados por 44 horas semanales. Los trabajadores del ámbito privado trabajaban 45. Entonces, es un tema que todo funcionario público se acoge por estar trabajando en una municipalidad a trabajar 44 horas. Y nosotros, ya, por ser funcionarios del ámbito privado, trabajábamos 45. ¿Ya? Ahora, si eventualmente un tema no está regulado o no está en el estatuto especial, se tiene que consultar este código. Si eventualmente a los funcionarios del sector público no le dijera cuántas horas tiene que trabajar el estatuto especial, se tendrían que acoger a esto. El mismo principio aplica para funcionarios de las Fuerzas Armadas, de los hospitales, en educación, el ámbito judicial, etc. Todas dependencias. Porque cada dependencia tiene su estatuto especial interno. Hay normativas, ejemplo, para carabineros, que del ámbito de ejemplo, de la previsión de salud. Ellos, los carabineros, por ser funcionarios carabineros, se pueden atender en el hospital de carabineros. ¿Ya? Entonces, tienen ciertas garantías y tienen ciertos garantes que les faculta por ser carabineros. Y el mismo estatuto dice que los carabineros se pueden atender en el hospital de carabineros.
Ahora, si un carabinero no se quiere atender en el hospital de carabineros y prefiere ir a un consultorio, nada se lo prohíbe, pero a eso está regulado. Entonces, en temáticas, ejemplo, de la educación, los profesores tienen un contrato de trabajo, ¿ya? Y por, por tener, por no sé, por ser por tener un contrato de trabajo, se le descuentan imposiciones, como todo trabajador. Pero existen temáticas y normativas que los profesores tienen que cumplir por ser funcionarios del ámbito de la educación. ¿Y eso es qué les permite? Poder descansar, entre paréntesis, enero y febrero, ya con vacaciones, y después trabajar todo el resto del año. Situación que un trabajador del ámbito privado se tiene que regular por un sistema de, digamos, de descanso laboral distinto. Entonces, ¿qué es lo que cita el primer artículo? Que todas estas reparticiones que son señaladas como de la administración central o sea, centralizada y descentralizada, primero se rigen por el estatuto administrativo interno o especial y cualquier temática que ellos, digamos, se cite. Si algo no está regulado en esa materia, se consulta el Código del Trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes se excluyen de esto? Dice, los trabajadores que presten servicios en oficios de notarías, archiveros y conservadores se regirán por normas de este código. ¿Y por qué lo cita? Porque acá arriba habla de que el Congreso Nacional y el Poder Judicial tiene su estatuto especial. Pero aquí, si bien ellos, los archiveros, los conservadores, los notarios, em, trabajan dentro del ámbito judicial, digamos, porque están dados con escrituras y con decretos y con poderes, ¿ya? Los que trabajan en sí, los funcionarios, los trabajadores de archiveros, conservadores y notarías, ¿ya? Tienen que regirse por este código, no se rigen por el estatuto especial. Pero, ¿quién calza acá arriba en el Poder Judicial? Los abogados, los fiscales, los actuarios, los jueces, etcétera. Todos ellos calzan acá arriba. Entonces, de esa manera, el artículo 1 hace esa diferenciación. ¿Quiénes son los que son regulados por el Código del Trabajo y quiénes son regulados por el Estatuto Especial? ¿Por qué? Porque pertenecen o son funcionarios de alguna repartición que depende de la Administración Central del Estado. ¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto a Profesora, eso? sí, Dame, una consulta. Ivane. Es que después se me va la idea al buscar la mano. Em, entonces, quiere decir que siempre y cuando haya este como código especial para las personas del ámbito judicial, eh, se va a regir de esta forma. Si en cambio en el contrato no sale nada de esto, se rige como una persona normal nomás. Pero no es en el contrato, es en el estatuto. El estatuto En los, es un código igual que este, igual que el Código sí, del Trabajo que estamos leyendo, pero solamente que para la Administración Central, o sea, para los funcionarios de la Administración Central, se llama Estatuto Especial. Entonces, si bien sí, un trabajador que trabaje en una municipalidad va a firmar un contrato, pero su material de consulta se llama primero Estatuto Especial o el Estatuto Administrativo, cuando y son disculpe, cada institución, por decirlo así, ¿tiene su propio estatuto o hay un estatuto como estandarizado para todo este tipo de personas? el Estatuto Administrativo es el estandarizado, pero Ya, o en el sea, no, por estatuto, ejemplo, pero en el estatuto administrativo habla temáticas generales, no habla de cómo tienen que regular los turnos los funcionarios del ejército, por decir una cosa. ¿Por qué? Porque ahí hay un estatuto especial. ¿Qué?
corresponde solamente a los funcionarios del ejército y que le dice, ustedes si trabajan tiempo extra, no se les va a pagar, porque eso es la verdad, ¿me entiendes? Pero es eso. O Entonces, sea, si yo, o perdón, sea, hay algo generalizado, pero cada institución, o sea, hay es algo generalizado, pero en cada institución tiene sus propios, como, fina su A, B, C, una cosa así, pues. exactamente, tiene su regulación interna, podría decir, Eso, regulación ¿ya? interna. Una regulación interna que trata temas propios de la institución en este caso. Ujú. Por ejemplo, yo no sé, yo tengo que leerme el estatuto, digamos, el estatuto especial del Poder Judicial para saber a cuánto se le paga a un juez una hora extra, o cuánto se le paga por trabajar a un juez un día domingo, o a un fiscal. Yo ahí tengo que leerlo y ahí lo puedo saber, pero hoy así, si no lo leo, no voy a saber cómo es regulado, y si realmente si se lo pagan o no se lo pagan. ¿Mm? Entonces, por eso siempre, cuando se habla de regulaciones laborales, se habla del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo. Cuando hablo de Estatuto Administrativo es porque estoy hablando de el Estatuto de los funcionarios de la Administración del Estado. Ahora, si yo quiero eventualmente analizar un tema de una institución en particular, la aviación, obviamente tengo que ir al Estatuto Especial de la Aviación para saber temáticas internas de la aviación. ¿Ya? Ahora, a modo general, yo se lo estoy planteando así, pero yo funcionario común y corriente, yo no tengo acceso a cómo es regulado Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Ejército, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es parte de la doctrina interna de la institución. Y ahí ellos son muy reservados. Por eso cuando no sé, pues si eventualmente ustedes tienen la instancia de hablar con un funcionario de las Fuerzas Armadas, de cualquiera sea, dicen, no, si mi doctrina, ¿cómo? No sé, como la aviación me dice tal cosa. Y a nosotros nos forman porque el principio de la aviación es tal vez. Lo mismo para el ejército, lo mismo para todo, ¿ya? Pero el estatuto administrativo es el que trata temáticas generales, que de una u otra manera me permite desenvolverme y un poco entender cómo la administración del Estado, propiamente tal, regula sus actividades laborales de sus funcionarios propiamente tal. ¿Alguna otra duda? ¿No? Estas clases, les digo al tiro, de manera general, si ustedes me dicen, pero vamos a leer los artículos, y si los artículos quizás son latosos o qué sé yo, cuando yo hago estas dos primeras clases, créanme que yo es bien poco lo que avanzo. Me pasa que quedo pegada muchas veces en un artículo, pero la idea es que ustedes puedan conceptualizar cómo está estructurado el código, para que después les sea más fácil dar lectura a esto, ¿ya? Nosotros vamos a hacer el corte ahora, ya son las 20:17, vamos a hacer el corte ahora, y después vamos a seguir con el artículo 2 en adelante, ¿ya? Pero la idea es que ustedes vayan, digamos, realizando sus consultas al tiro, cosa que después ya, para que en estas dos clases eventualmente que yo ocupo para poder analizar el código, ustedes queden clara cuál es la base jurídica que sustenta el código laboral, como les decía. Y ahí ya después se van como, yo siempre digo, como por un tubo para entender a quiénes, para quiénes son y de qué manera se regula. Profesora, consulta, ¿esto va a pasar, va a entrar en la prueba como para saber cómo apuntar todo esto? Entra el código laboral a 314 páginas que tiene. Vamos a estar todas las noches haciendo la prueba ahí. No sé yo. No, no, miren, trata temas generales. Ejemplo, ejemplo, por decir una cosa, les puedo preguntar en la prueba. El Código del Trabajo regula las actividades laborales para los funcionarios de la administración pública y de las empresas privadas, ¿verdadero o falso?
Ah, ya. Es como para saber más o menos cómo apuntar todo esto, por eso Exacto. preguntaba. No, bueno, cuando yo le entregué las Esa directrices, respuesta ahí sería ustedes también, verdadera, ¿verdad? Esta dígala al ah, tiro. pues, y Vania, ¿cómo te estoy diciendo que esta cosa de trabajo tiene? O sea, los funcionarios de la administración pública tienen el estatuto especial. Es falsa, la Ivania. Pero por eso les Pero digo, pero siempre y cuando esté escrito. mientras cuando está escrita ahí la busca la quinta pata al gato. Pero, pero no, miren, chicos, si el tema de la prueba trata temáticas generales. Y lo mismo, yo les voy a dar las directrices, así que ustedes van a saber a cómo enfocarse. Ahora, yo voy a leer como 30 páginas con ustedes. Eso es lo que yo voy a trabajar en estas dos primeras clases, que es la idea. Y de ahí, yo un día, cuando haga la clase, ejemplo, vamos a trabajar horas extras. Y yo le decir, el artículo tanto dice las horas extras, dice tal cosa. Ustedes apuntan nomás. Y yo trabajo, analizo las horas extras, hacemos ejercicios y de ahí paso a otra cosa. Pasamos quizás, por decirle, a la gratificación. Y le digo, el artículo de la gratificación es tal, ¿ya? Y regula estas cosas. Y hacemos ejercicio y todo. Yo no les voy a leer los 314 capítulos, van a ser como 30 hojas nomás. Entonces, cuando hablemos de gratificación, ustedes digan, pero pucha, la profe dijo tal cosa. ¿Cómo era? Ustedes lo que tienen que hacer es buscar en esta parte, la última hoja, donde trata temas. Es como un índice. Y aquí está el artículo que lo regula. Entonces, yo tengo que citar o puedo citar estas temáticas para poder, digamos, quizás buscarlas. O, lisa y llanamente, nos vamos al índice acá. ¿Dónde está? Acá. Acá, donde si yo estoy hablando de gratificación y la gratificación comprende la remuneración, tengo que irme al capítulo de remuneraciones, capítulo 40, página 46, capítulo 5. Entonces busco el capítulo 4 de las remuneraciones y me pongo a leer hacia abajo. ¿Entiendes? Porque la idea es esa. Si por eso le digo, yo lo que voy a trabajar eventualmente va a ser hasta la página 28 en este caso, la nacionalidad de los trabajadores. Hasta ahí. Del resto de cosas, de las horas extras, el descanso, yo voy a citar artículo tanto y voy a seguir con mi clase. ¿Ya? Y ahí ustedes son los que tienen que leer y eventualmente ir investigando. Porque si no, las horas del curso no nos van a dar, ¿ya? Si yo Ok, quiero saber sobre el teletrabajo, capítulo 9 página 93 del trabajo a distancia y teletrabajo. Entonces, si yo quiero saber qué dice la normativa del teletrabajo, me tengo que ir a la página 93 y empezar a leer, ¿ya? Ahora, esto como está en PDF, tengo la opción en este caso de poder quizá, no sé, destacar, no sé, pues, temáticas y qué sé yo, como para ir quizás teniendo el documento de consulta y lo resguardando con la lectura que yo tenga. Así que por eso le digo, ustedes tienen que ver la forma en cómo obviamente van citándose o si eventualmente van solamente apuntando el artículo, después lo buscan en el documento, digamos. ¿Ya? Pero, pero no tengan susto, chicos, con el tema del código. Si aquí esta parte introductoria, la idea es solamente eso y un poco aterrizar lo que implica dar lectura a algo jurídico, que de repente es un poco enredado. ¿Ya? Así que eso, vamos a... Ya, volvemos 20 para las 9. ok. ¿Ya? 20 para las 9 y ahí para seguir trabajando y analizando un poco más este mismo código. Retomamos entonces y ahora vamos a seguir con el artículo 2. Y dice,
Reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y decidir su esfuerzo a la labor lícita que elija. ¿Qué significa eso? Que se reconoce la libertad de que una persona puede elegir qué trabajo hacer, ¿ya? Y mientras ésta sea lícita, ¿ya? O sea, todos tenemos el derecho a escoger un trabajo, ¿ya? Solamente se pide de que sea una actividad lícita. Después, las relaciones laborales deben fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas, ¿ya? Es contrario a ello, ¿ya? Entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida o por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la situación laboral o sus oportunidades en el empleo, ¿ya? Entonces, el acoso sexual está, em, está, digamos, prohibido para en un pacto, digamos, laboral. Ahora, asimismo dice, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal conducta que constituya agresión, hostigamientos reiterados, ejercidos por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, por cualquier medio y que tengan como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación o por quien amenace o perjudique la situación laboral y las oportunidades de empleo. Entonces, otro, otra condición contraria ya es el acoso laboral, que conlleva hostigamiento, agresión y actividades reiteradas, o cualquier situación que al trabajador le genere menoscabo, maltrato o humillación. Si un trabajador se siente menoscabado, maltratado o humillado, ya está dado por un acoso laboral, y que son temáticas contrarias, obviamente, a lo que, lo que sustenta el Código Laboral. Después cita otros principios, ya que son actos de discriminación. Dice, los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tenga por objeto anular, alterar, anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. ¿Qué significa esto? El Código Laboral prohíbe y es contrario a cualquier acto de discriminación sexual, o sea, perdón, acto de discriminación detallado en lo que yo le acabo de mencionar. ¿Qué eso quiere decir? Que yo no puedo poner quizás un aviso laboral diciendo, se necesita secretaria con tez blanca. O no puedo pedir, se necesitan solo trabajadoras mujeres para trabajar en mi empresa. ¿Ya? A no ser que la causa esté dada, digamos, esté realmente fundamentada. ¿Ya? Ejemplo, un aviso laboral de se necesita guardia mujer. ¿Ya? Para, no sé, pues para desempeñarse en funciones propias del género. ¿Y ahí por qué? Porque quizás, no sé, el supermercado necesita una guardia mujer, porque si toman a una mechera, ya, obviamente la tiene que registrar la guardia mujer, no la puede registrar la guardia hombre, o sea, el guardia hombre, digamos. ¿Ya? Entonces, sí en ciertas condiciones se sustenta de que sea un sexo en particular, pero cuando son ciertas actividades transversales, ya yo no puedo hacer discriminación.
yo no puedo decir, se contratan solamente hombres. ¿Por qué? Porque, no sé, po, las mamás, las mujeres pierden mucho tiempo porque se tienen que, por los hijos piden permiso siempre. No. Y hay empresas que lo sustentan y dicen, no, yo no contrato, no trabajo con mujeres porque es una pura pérdida de tiempo. Piden permiso para cualquier cosa. Entonces, esas cosas son actos contrarios a lo que es el desempeño de la función laboral y asentan o digamos o se sustentan en un efecto de discriminación. ¿Ya? Ahora, dice, con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. ¿Qué significa eso? Lo que yo les acabo de mencionar. A no ser que haya una condición especial que lo sustente, ya no se va a considerar discriminación. ¿Ya? Pero si no hay ninguna razón que lo sustente, se considera como discriminación. ¿Ya? Dice, por lo anterior y sin prejuicio de otras disposiciones de este código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directa o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso cuarto. ¿Y cuál es el inciso cuarto? Esto. Perdón. Perdón, espérenme. Ahí, va, aquí. ¿Cuál es el inciso cuarto? Acá, lo que decía, los actos de discriminación son distinciones o exclusiones, ¿ya? Que basan su preferencia en raza, color, sexo, maternidad, etc. A eso está referido el artículo cuarto. Entonces, ¿qué significa que esto? Que si que cualquier condición que esté basada en lo que es la, la, el concepto de discriminación, ya siempre va a tener un peso legal que yo puedo alegar o puedo, digamos, generar esa fundamentación de que se me está, digamos, privando de un derecho que tengo en poder hacer una actividad laboral. ¿Ya? Em, Ahora, otro alcance, va, otro alcance dice, ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de los registros o bancos o datos personales, ni exigir para dicho fin, declaración ni certificado alguno. ¿Qué significa? A un trabajador no se les puede pedir un certificado de DICOM para poder acceder a un trabajo. ¿Ya? Pero, disculpe, profesora, pero hay trabajos que sí, po, que sí lo No, hacen. pero espérense. Ah, ya. No, Exceptuándose solamente los trabajadores que, y aquí es importante, tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que en estos casos estén dotados de a lo menos de facultades generales de la administración y los trabajadores que tengan a cargo recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. ah, Entonces, ¿qué significa eso? Estos trabajadores, ay, creo que estos trabajadores, espera, voy a sacar, estos trabajadores que tengan a cargo 30 GPS básicos, weón. tengan digamos que sean contratados bajo esta condición propiamente tal, ¿quién está resfriada? Que estén contratados bajo esta, digamos, esta condición, ya sí se les puede exigir, pero solamente en en esas condiciones. Si yo quiero trabajar en no sé, en el departamento de finanzas, estoy haciendo un cargo de tesorero en una empresa,
voy a ser administrador, voy a ser gerente, sí se me puede exigir, porque voy a estar a cargo de las funciones generales, digamos, de la empresa y tengo que velar por resguardar los valores y los recursos financieros de la empresa como tal, ¿ya? Entonces, en este caso, en esas condiciones solamente se exige, pero si no se da esa instancia, no se le puede exigir en este caso, un certificado, ejemplo, de DICOM, no de situación financiera, a un trabajador. Ahora, dice, ningún empleador, dice, podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora, su permanencia o renovación de contrato o la promoción o movilidad de su empleo al hecho de no padecer o haber padecido cáncer ni exigir para dichos fines certificado alguno. ¿Qué significa? Por eso le digo, les comento, hay temáticas generales que muchas veces están un poquito arcaicas en su forma de redacción. Eh, pero a lo que se, digamos, a lo que se conceptualiza, que yo no puedo discriminar a un trabajador por quizás tener una enfermedad grave. Ejemplo, alguien que, no sé, pues tenga, no sé, cirrosis. Ah, no, porque tú tienes cirrosis, no te puedo contratar. No, ¿ya? Son condiciones, digamos, propias de los seres humanos, ¿ya? Que mientras no implique un riesgo, ¿ya? Eh, deben ser contratados. Se les debe dar la posibilidad de poder acceder, digamos, digamos, al trabajo propiamente tal. ¿En qué condiciones en qué condiciones se sustenta este hecho? Que aquí está dado por un tema, digamos, de la administración pública, es cuando una persona, ejemplo, no sé, tenga VIH y sea un funcionario de la salud. Entonces, ahí sí hay ciertos requerimientos que se tienen que hacer los respectivos exámenes, ver que eventualmente quizás no represente un riesgo por los procedimientos obviamente intrahospitalarios que se tengan que aplicar, ¿ya? Pero cuando es una condición de una enfermedad de una persona en particular y que obviamente hay que ejercer una actividad laboral tradicional, digamos, no se le puede condicionar, digamos, bajo, digamos, digamos, ninguna circunstancia el hecho de que esté padeciendo quizás una enfermedad en específico. Eh, dice, lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto de este artículo y las obligaciones de, que de ellos emanan para los empleadores se entenderán incorporadas en los contratos de trabajo que se celebren. Corresponde al Estado, dice, amparar al trabajador en su derecho y a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios. Entonces, ¿qué significa esto? El empleador ante una contratación tiene que acogerse a la normativa laboral existente y es el Estado en que también debe amparar y velar para que a ese trabajador se le cumplan los derechos laborales existentes a los cuales se ve acogido bajo el sistema laboral o el tipo de trabajo que desarrolla. ¿Ya? Entonces aquí hay un cumplimiento, digamos, una responsabilidad bipartita por parte del Estado y por parte de los empleadores. Ahora, artículo 3 dice, todos los efectos legales se entiende por empleador, ¿ya? Persona natural o jurídica que utilice los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Eso es un empleador. ¿Quién es un trabajador? Persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia, subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Y el trabajador independiente es aquel que en ejercicio de la actividad que se trate no depende del empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. Entonces, ¿qué significa esto? Ante un
un proceso de contratación, se debe individualizar quiénes son los empleadores en este caso, quiénes son los trabajadores y si eventualmente se va a ejercer una actividad de manera independiente. Eh, Ahora, dice, el empleador, dice, se considerará trabajador independiente para los efectos de efectos previsionales. ¿Qué significa esto? Que un trabajador independiente, el empleador no tiene responsabilidad respecto a el ámbito previsional. Un trabajador independiente se tiene que autopagar sus cotizaciones previsionales. Ya tiene que hacerlo de manera propia. Para efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Entonces, ¿quiénes son empresas? ¿Ya? Ahí está estipulado. Son organizaciones que poseen medios y que están bajo la dirección de un empleador para lograr fines económicos, ¿ya? Donde debe ser legal, debe estar individualizado legalmente. Ahora dice, dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una misma dirección laboral en común y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o la necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten o la existencia entre ellas de un controlador común. Entonces, ¿qué significa esto? Si hay dos empresas que tienen una misma dirección en común y hay condiciones de similitud o complementariedad de los productos, legalmente se va a tomar a esa empresa como un solo empleador. ¿Por qué? A veces pasa que yo me contratan, ejemplo, para los fines de semana, trabajar haciendo aseo, por decir una cosa. Y durante la semana yo soy junior y me hacen contratos distintos, pero al final son los mismos dueños. Entonces, a eso está referido en esta instancia. Ya se va a considerar como un solo empleador, entonces ese empleador debe dar cumplimiento a todos los efectos laborales y previsionales que le genere a ese trabajador, por estar trabajando quizás por mensaje, como junior en la semana y quizás por auxiliar de servicio el fin de semana. Profesora, pero ahí no se haría un anexo de contrato. No, es que acá, recuerden, estamos en los primeros artículos del código. Estamos en la parte introductoria. Aquí no estamos analizando en qué forma se tiene que desarrollar. Estamos aquí solamente me está diciendo cómo, por qué el código establece como un solo empleador a dos empresas distintas. Ah, ya, ya. Ok. Si el código más adelante lo especifica, en qué condiciones tiene que ser contratado un trabajador para dos empresas, cuáles son sus horarios de descanso, cuáles son sus horarios, digamos, digamos, de traslado, eventualmente. Ya, y eso son temáticas digamos que más adelante obviamente lo vamos a analizar. Dice, la mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguna de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior. Eh, ¿Qué significa que cuando exista participación de una empresa en otra, o una empresa sea partícipe de otra, como empresa relacionada, se podría decir, se cumple la misma figura, ¿ya? Porque de repente los empleados dicen, no, pero que lo que pasa es que esta otra empresa es una empresa relacionada. Se relacionan, pero no son iguales. No, para efectos normativos se considera como un solo empleador igual.
Dice, las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales y de los contratos colectivos. O sea, cualquier contratación que se realice de manera individual o de manera colectiva, la empresa debe hacerse responsable y dar cumplimiento a obligaciones laborales y previsionales que tengan esos trabajadores. ¿Ya? No, bajo ninguna circunstancia la empresa puede desprenderse de esa obligación. Luego dice, las cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se sustanciarían por el juez del trabajo conforme al párrafo 3 del capítulo 2 del título 1 del libro quinto, quien para resolver un asunto podrá solicitar informe a la Dirección del Trabajo y a otros órganos de la Administración del Estado, la que procederá siempre a petición del trabajador. ¿Qué significa eso? Que el juez va a actuar existiendo un informe que entregue un organismo de la Administración del Estado a petición del trabajador, ¿ya? Por ello es importante que en este caso, ante cualquier incumplimiento, son los trabajadores los que deben hacer las solicitudes, en este caso al DT, a la Dirección del Trabajo. Dice, el ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto, así como la sentencia definitiva, deberán ser consideradas lo dispuesto del artículo 507 de este código. O sea, ante cualquier sanción, el juez se tiene que acoger a lo que estipula el mismo código. No puede tomar una normativa distinta, ¿ya? Todo está regulado en este código. Los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que lo agrupen o mantener sus organizaciones existentes. Podrán asimismo negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un empleador o bien con cada una de ellas. Los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas y que hayan sido declaradas como un solo empleador podrán presentar proyectos del contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos. En estos casos, la presentación y tramitación de los proyectos de contratos colectivos se rigen por la normativa establecida en el título cuarto del libro cuarto. Entonces, ¿qué significa? Los trabajadores se pueden agrupar, pueden hacer sindicatos, puede ser uno o más sindicatos, lo deben hacer de manera organizada para cumplir procedimientos negociatorios colectivos y además los sindicatos pueden presentar proyectos, ¿ya? Proyectos de trabajo donde generen negociaciones y todo debe estar regulado por lo que detalla el mismo código en este caso, ya que es en el título, en el libro cuarto, ya del código. Entonces, también se les da la instancia y la oportunidad a los trabajadores de que puedan agruparse y sindicalizarse. Es un derecho. Si aquí el empleador dice, no, en la empresa no se prohíben los sindicatos, no, los trabajadores tienen la libertad de hacerlo. Ahora, depende mucho también de las voluntades del empleador. Si el empleador no quiere sindicato y empieza a echar a todos los trabajadores, ya es un costo que tiene que asumir. Pero los trabajadores, si lo quieren hacer y si se quieren sindicalizar, están en todo el derecho de hacerlo. ¿Ya? Entonces, en relación a todo lo que hemos hablado, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay números que están apuntándose en el pie de párrafo, ¿ya? Donde yo puedo citar lectura a posterior, digamos, y poder sustentar, digamos, digamos, la información complementaria que el mismo código me establece, ¿ya? Para efectos de la clase, vamos a quedar en el artículo, ya se olvidó, aquí, en el artículo cuarto. Mañana empezamos con el artículo número 4, ¿ya? Y seguimos dando lectura a este código laboral. ¿Alguna duda? No, No. profesora. Como les digo, este código está establecido, está cargado en plataforma. El PPT que también trabajé en el primer bloque también está cargado para si lo quieren leer.
y mañana seguimos con el artículo 4. ¿Ya? Bueno, Para efectos de la asistencia, lo voy a cotejar ahora. Así que espérenme un segundito mientras vaya tomando asistencia. Si gusta se van conectando, no tengo problema, pero primero, para que no... Ya, voy a hacerlo a viva voz para confirmando solamente quienes están presentes y consultando quienes eventualmente no estaban. Anechis ya Luis está presente, Bella Quincas presente, Claudia Menas presente, Consuelo Álvarez presente, Elizabeth Choque presente, Fernanda Pacheco presente, Gloria Canales presente. Isaura Rosales ausente. Ivania Cabrera presente, Jorge Jorquera presente. Ketty Andagua ausente. Lucía Ruiz está justificada. Marcela Valdivieso, ¿llegó Marcela? Marcela no llegó, ausente entonces. Margarita González presente. María Valenzuela llegó, Sí, ausente. profesora. No, profesora, sí, sí, Paula Valenzuela, presente. ya Paula, presente entonces. Marlene Sí, sí, la tengo presente. Marjelin Álvarez, ¿está? Marjelin, no. Ausente entonces Marjelin. Mirta Márquez, ausente. Olga Muñoz, presente. Ruth Soto, llegó. Ruth Soto, ausente. Viviana Borges, presente. Yasna Alpiña, presente. Y Yasna Durao, ahora la dejo presente. Llegó después. gracias, profesora. Ahí está la asistencia actualizada, estimados. ¿Ya? Profesora Consuelo Álvarez por acá, tengo una consulta, pero no es con relación a la clase ni la asistencia de hoy. Ya. A ver, si gustas, no sé si la quieres hacer de manera pública o si es muy privada, lo hablamos de manera interna. Yo no tengo problema. No, sí, ya sí la espero, para que sea más personal. Bueno, Mm, ya, entonces Profesora, espérame, Consuelo. ¿Quién me habla? ¿Yasna? yo, Yasna, sí, tengo una Cuénteme. consulta. Cuando ingresé a hacer la prueba el día de ayer, me apareció que tenía pendiente la prueba anterior, pero yo la hice. Y cuando pinché, me salía mi nota y todo, pero me sigue apareciendo como que tengo mi prueba anterior pendiente. Prueba anterior de esta legislación, estos recursos humanos, De con contabilidad contabilidad avanzada. básica. No, la básica me parece que la tengo pendiente. Tengo como la alerta y no tengo cómo sacarlo. Y lo tengo con mi calificación y todo, pero me sigue apareciendo. Veamos qué pasa acá. Yo no Mirar, sé cómo le déjame, aparece. Y dije, "Uy, que Yasna Durao, tienes ya, aquí la tengo calificada, le hiciste sin, esto es que, ay, contabilidad, ya, contabilidad básica la tienes sí, ejecutada. Déjame mirar por otro lado, si eventualmente por ahí estuviese el error. ya. Esto es 4, esto es donde la tengo acá, calificaciones. De repente pasa remuneración de tripulación, contabilidad. Disculpe, profesora, me tengo que retirar. Yo, buenas noches. Sí, Buenas noches. las que se gusten retirar, no hay problema, se retiran nomás. Quienes tengan dudas, me esperan nomás, porfa. No tengo problema nos y nos vemos vemos. mañana. Chao. Chao, Chao, profesora. Buenas noches. Gracias. chao, Mañana. hasta mañana. Profesora, buenas noches. Elizabeth habla. A ver, espérame un poquito. Profesora, el día de ayer no pude dar el examen. ¿Será que puedo dar otro día? Otro, no sé cómo pudiera ser, profe. Espérame un poquito, Elizabeth. Ya es natural, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya. No, me parece a mí como registrado, así que no le hagas caso, porque tengo, Ah, ya. y tengo la misma nota en las dos partes. Ya, Yo la perfecto. veo por dos registros, así que es la misma nota, así que no tengo drama con eso. Ya, profesora, muchas gracias. Ya. Nos vemos Paso. mañana. Nos vemos mañana, Yana. Ya. En el caso de Elizabeth Choque, cuando Sí, alguien profe. nos da una prueba, se tiene que esperar hasta el término del curso, o sea, terminar todo el curso y terminar todas las evaluaciones. Una vez que se haga todo eso, se abren las pruebas, todo lo que ustedes no hicieron,
¿ya? Ustedes tienen la posibilidad de hacerla, se les da un tiempo. Y de ahí recién se cierra el proceso de calificación. Ya está bien, profesora, gracias. Así que hay que esperar hasta el final nomás. Yo activo todas las evaluaciones y ahí quien las deba tiene que acceder y responderlas. Ya. Ok, gracias, profesora. Ya pues, chao. Hasta luego. Hasta luego.